No sé si hasta este punto tenemos algunas preguntas. Pues sí, tenemos varias. Muy bien. Muy bien, me escucháis, ¿verdad? Sí. Pregunta Manuel Díaz, ¿desde dónde se puede, bueno, tanto Manuel Díaz como Carlos Cayuela y José Manuel Arago dicen que si puedes, por favor, decir desde dónde se puede descargar la plantilla. ¿Puedes acceder un momento al foro y mostrarlo desde ahí? Sí, por supuesto. Vale, Dame mientras un tanto, segundito. vamos buscando el resto de preguntas. Esto lo teníamos. Se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Aquí la tenéis. Es un archivo zip donde dentro están todos los indicadores y la plantilla. Muy bien, como habéis visto, he entrado en el subforo de trading en general, luego al tema de webinar de estrategia diaria en Libra Yen y luego es el mensaje 49, que estará en la cuarta página o quinta. En la quinta, creo, sí. Ok, muy bien, bueno, pues ahí lo podéis encontrar. Luego pregunta Manuel Díaz, Javier, ¿en qué time frame hay que operar? En franja temporal de 30 minutos. Y entonces Muy bien, operaremos las barras de 3:30 a 4, la de 4 a 4:30 y la de 4:30 a 5. No lo he dicho hasta este momento, pero nos podemos encontrar, aprovecho esta pregunta para incluirlo. perdona, Javier, Dime. ¿puedes poner pantalla completa, por favor? Sí, disculpa. Ahí. Gracias. Eh, bien. Lo que comentaba, ¿no? No lo había comentado, pero sí que nos podemos encontrar que en la primera barra del cierre o la primera vela, cada uno que use lo que le guste más, velas o barras, da igual, el ADX nos esté por encima, lo tengamos por encima de 25, eso quiere decir que ese día podemos operar, pero que entre RSI y Custom Trend se estén contradiciendo. Eso quiere decir que tenemos que esperar a la siguiente y si aún así se siguen contradiciendo, a la siguiente. Si después de las 5 de la tarde hora española se siguen contradiciendo, evidentemente no tenemos que hacer ninguna operación. Siguiente pregunta. Muy bien, pregunta David Alba, ¿se podría poner un trading stop? Así es. Una vez, yo lo que recomiendo es poner un trailing stop cuando ya no estemos delante de la pantalla. Es decir, como he comentado, tenemos que proteger la operación alcanzando los 30 pips con 15 pips de protección, pero evidentemente muchos días no nos va a alcanzar los 30 pips mientras estamos delante de la pantalla y en ese caso pues pondríamos un trading stop de 30 pips para bueno, garantizarnos que como mínimo saldremos con 0 pips. Siguiente pregunta. Muy bien. Dice... Bueno, confirma Rubén Yáñez que sí, a veces es complicado modificar la rutina. Dice Fran, ¿cuál es el porcentaje de operaciones que suele llegar al take profit? Porcentaje de operaciones que suele llegar al take profit. Bien, no te lo puedo decir de memoria. Puedo mirar, déjame que mire. Pasamos a la siguiente pregunta, si no te importa, Luis. Y mientras busco dentro de mi diario de trading exactamente cuál es el porcentaje, si no os importa. Perfecto. Dice Fernando ¿no funciona por la mañana? ¿Lo has mirado? Sí, lo he mirado por la mañana y lo he mirado a raíz de que una persona en el hilo inicial que abrió de esta estrategia me comentaba que era posible que funcionara a partir de las 7:30 de la mañana.
Bien, os digo que sí que es posible que funcione y de hecho en el backtesting ha sido rentable. Eh, mm, ¿Cuánto? Ahora mismo no lo tengo aquí el backtesting, pero yo no lo estoy operando todavía en real por la mañana. Bien, mirad, en contestación a la pregunta del porcentaje de operaciones, pues aquí podéis ver los resultados de este mes de mayo, eh, en el que pues ha dado 64% de operaciones buenas. ¿Mm? Las que han alcanzado el take profit han sido pues una, dos y ya está. En el mes de mayo han alcanzado dos operaciones de 14. Sí que en muchos casos pues nos hemos ido con 15 pips, como podéis comprobar aquí. 15 pips o en algunos casos el tema del trading stop que os he comentado. Una cosa importante es que al día siguiente, a las 3:30 de la tarde, si tenemos la operación todavía abierta, porque eso puede suceder, y tenemos una señal contraria, es decir, estamos largos y a las 3:30 nos está dando un corto, pues la operación la tenemos que cerrar, estemos positivos o estemos negativos. Si quieres, podemos pasar a la siguiente pregunta. Perfecto. Pregunta Wenderson Costa, ¿en qué horario sería en Brasil? Wenderson, ¿puedes poner en qué región de Brasil? Y ya luego te lo calculamos. Pregunta Javi García, ¿se hace una sola operación al día? Sí, correcto. Solo una operación al día. Eh, Esto es bueno para los que tengamos poco tiempo o que operemos otros sistemas, como puede ser mi caso. Y bueno, esto debe ser siempre complementario eh, a tu estrategia de trading. Es decir, yo pienso que una estrategia de trading buena y completa debe ser una estrategia que evidentemente estadísticamente sea ganadora, pero que incluya distintos sistemas que funcionen en diferentes franjas temporales, en diferentes pares de divisa o en diferentes índices o lo que te guste operar. Y este puede ser uno de ellos, incluirlo en tu estrategia de trading, digamos. Siguiente pregunta. Muy bien, pregunta Marcelo López, ¿este sistema funciona solo en este par? ¿Por qué? Este sistema yo solo lo he probado en este par. Podría funcionar, por supuesto, en pares, en otros muchos pares. Su autor solo lo ha hecho para este par. Como he dicho al principio, yo no he inventado nada, simplemente he intentado optimizarlo un poquito, que todavía no hemos visto la parte de optimización, ahora llegaremos. Entonces, yo simplemente me he limitado a continuarlo operando inicialmente como lo ha hecho su autor. Mucha gente me ha preguntado si puede funcionar en el Euroyen, por ejemplo, que suelen ser pares que se muevan un poquito. Si nos alejamos en el time frame de los gráficos, veremos que tampoco se parecen tanto. O sea, sí se parecen, pero no hacen exactamente lo mismo. Entonces, supongo que para otro par habría que hacerle algún ajuste. Podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Pregunta Ernesto Córdoba, ¿de dónde se puede bajar el indicador Custom Trend? El indicador Custom Trend lo puedes O, descargar disculpa, si te parece, podrías ponerlo en el tema del foro en algún momento de esta semana y ahí te lo pueden encontrar ahí. en un tema nuevo. No, en el mismo tema del webinar, si te parece. Y ya lo Sí, añadimos también, ya me encargo yo de añadirlo a la grabación del webinar. vale, sí, sí, perfecto. Lo ponemos en cuanto acabemos hoy el webinar, lo pongo de nuevo en el hilo y así lo podéis descargar. Muy bien, perfecto, gracias. Eh, dice Carlos Cayuela, ¿operas
close, me imagino que operas el cierre de los días con noticias importantes en el dólar. Sí, pero con este sistema no. Ahí es donde vamos a llegar en la parte de optimizaciones. Es decir, los días de empleo, únicamente ese día de empleo, es decir, este viernes pasado, en este sistema es mejor no operar. Tiene un 90% de probabilidad de fallo. Podemos pasar a la siguiente. Muy bien, pregunta Daniel Lobagueira. ¿Has probado en otros cruces o futuros? Con este sistema no. Solo lo he usado para la Libra Yen, así como lo ha hecho su autor. Eh, Podemos pasar a la siguiente. Muy bien, pregunta David Alba. Ha comentado la apertura de trades, pero no el cierre. ¿Cuándo sería el cierre si no toca nada? Bien, el cierre, pues, vale, si no toca nada. Evidentemente sería por take profit o por salida por protección o stop loss. O bien, si al día siguiente, pues a las 4 de la tarde, cuando cierra la primera barra, nos encontramos con una señal opuesta. ¿Qué hago yo cuando me encuentro que todavía la operación del día anterior no se ha cerrado? Nos llegamos a las 4 de la tarde del día siguiente y vuelvo a tener otra señal en la misma dirección. Bien, evidentemente le voy a abrir una nueva operación. Para empezar, abro una nueva operación en el mismo sentido que la primera, ¿vale? Lo que vendría siendo una piramidación. Siempre y cuando pues, todos los filtros que os explicaré después siguen coincidiéndome. En ese caso, ajusto la operación del día anterior que sigue abierta con el take profit y el stop loss de la operación nueva del día, digamos. Es decir, pues como seguramente sería muy curioso que nos diera la entrada justo en el mismo nivel. Entonces ajustaríamos, pondríamos los 100 pips de take profit y 100 pips de stop loss de la nueva operación y de la operación que teníamos del día anterior la ajustaremos a razón de ese nivel de nuevo de entrada. En el caso de llegar al día siguiente y no haber alcanzado ni stop de protección, ni stop loss, ni take profit, y tener una señal contraria, o directamente no tener señal porque ADX está por debajo de 25, la operación que tengamos abierta la tenemos que cerrar. Eso es importante porque no hay señal. Si la mantenemos será porque por cabezonería. Y como bien ha dicho Luis antes, este par es muy volátil y nos la puede jugar. Es un asesino de traders. Entonces, hagamos caso siempre al sistema y sobre todo, evidentemente, testearlo antes de usarlo con dinero real. Eh, en ese caso, si el sistema nos dice vete, hay que hacer caso, salir de la operación y ya vendrá otra. Podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Dice Iván Erazo. Bueno, no tiene interrogación, pero me imagino que es pregunta. ¿Hay que esperar a que se termine de formar la primera vela de 30 minutos para comenzar a operar la estrategia? Correcto. Siempre con este sistema o con cualquier sistema que podamos hacer otros webinars, por lo menos que os lo dé yo, eh, siempre serán a vela cerrada o a barra cerrada. Eh, es cuando yo considero que todos los indicadores nos están confirmando los niveles. Siguiente pregunta. Dice Herminio Alonso. ¿El rango para buscar la operación es durante el tiempo que indicaste o solo la primera hora? Es desde las 15:30 hora española hasta las 17 hora española. O sea, tenemos que estar delante del mercado tres barras de 30 minutos únicamente. Si en esas barras no nos ha dado señal, no operaremos este sistema ese día. Podemos pasar a la siguiente. Muy bien, pregunta Fran, que como has comentado que muchas operaciones se cierran por trading stop o al proteger en +15, dice que le gustaría preguntar qué porcentaje se va directo al stop loss de -100. A stop loss de -100. Bien, vamos a verlo. Vuelvo un solo -100. Podemos pasar a la siguiente pregunta.
Muy bien. Dice Antonio Batle, cuando dices RSI por encima o debajo de 50, ¿de igual el sentido que tenga el RSI en ese momento? Es decir, si por ejemplo tomamos que esté por encima de 50 y el indicador se encuentra en trayectoria descendente, ¿importa? Eh, Probablemente para otros sistemas sí que importa, pero para este sistema las pruebas que están hechas no importan. Lo importante es el nivel donde se encuentre en ese momento. Si está por encima de 50 o por debajo. Si está yéndose para abajo, no nos debemos preocupar. Y de hecho, si cuando os descarguéis la plantilla y veáis operaciones del pasado, podréis ver cómo no es importante. Y de hecho, por no hacer esas operaciones, porque el RSI está descendente, no se optimiza el sistema. Es una de las cosas que miré y no se optimiza. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, pregunta Francisco Vela. Así pues, ninguna operación se abriría en la vela de 15 de las 3:30. La primera que se podría abrir sería a partir de las 4 de la de X, ¿es cierto? Correcto. Es decir, la vela que inicia a las 15:30 termina a las 4 y entonces será donde podemos tener la entrada. A las 4, a las 4:30 o a las 5 de la tarde. Siguiente pregunta. Ok, pregunta Oscar Palacio. ¿Por qué en time frame de 30 minutos? ¿Has probado en otros time frame? No, no he probado otros time frame. Aquí volvemos un poco a lo que hizo el autor. El autor entiendo que se montó este sistema a razón de que pues él pues podía estar delante del mercado en este tiempo. Y bueno, yo creo que en esos aspectos pues hay que continuarlo como lo haya hecho el autor del sistema, ¿no? Eh, si cambiamos el time frame, evidentemente pues habrá que hacer cambios a la configuración de los indicadores. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, pregunta José Manuel Arago. Ya que conseguir 100 pips es muy difícil en una 30 horas, eh, os voy a pedir, compañeros, que por favor escribáis con total gramática, porque si no me cuesta un poco entender la pregunta y transmitírsela a Javier. A ver, permíteme, dice, ya que conseguir 100 pips es muy difícil en una hora y media, ¿qué le parece hacer caja y si ya tenemos 30 o 40 pips y mañana será otro día? ¿Te Bien, queda clara? sí, sí, me ha quedado clara. Aquí ha tenido, la persona que ha preguntado ha tenido un pequeño error. O lo he cometido yo durante la presentación y si es así voy a pedir disculpas. No se trata de abrir una operación a las 4 de la tarde, es decir, al cierre de la primera barra de las 3:30, y cerrarla a las 5 de la tarde. La operación puede durar hasta 24 horas o 48 horas, depende de cómo llegue al día siguiente. Por lo cual, no buscamos 100 pips en una hora y media, buscamos ganar 100 pips antes de 24 horas. Por lo cual, hacer caja si llegamos 30 o 40 pips sería una modificación del sistema, según mi criterio, y habría que volverlo a backtestear para garantizar que es rentable. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, pregunta Marcelo López, ¿se puede usar en opciones binarias? Siento, Marcelo, no poderte contestar esta pregunta porque eh, no conozco las opciones binarias. Según tengo entendido, funciona todo bastante más a corto plazo. No sé si funcionaría. No te puedo contestar, lo siento. Siguiente pregunta. Muy bien, bueno, si me permites el comentario, Marcelo, yo te aconsejaría que no operaras opciones binarias. Es un casino, que mejor operes Forex, que es un auténtico mercado financiero. Ok, hecho el inciso. Pregunta Rafael Limón si se puede explicar sobre gráficos. Bueno, me adelanto yo y sí, vamos a poner ahora ejemplos. Sí, correcto, así es. Dice Manuel García, ¿esto se puede configurar en MetaTrader 4? Sí, la plantilla que vamos a poner en el foro con los indicadores son para MetaTrader 4. Tanto los indicadores como la plantilla funcionará perfectamente. Y sí que os invito a todos, eh, no sé si
a través de correo electrónico, bueno, o a través del foro, a través del hilo que pongamos. Con cualquier duda que tengáis, no lo dudéis. Preguntadme, decídmelo, que os la subsanaré lo mejor posible y lo más rápido. Siguiente pregunta. Muy bien, pregunta Julio Castro. ¿Es rentable esa estrategia a largo plazo? Sí, es bastante rentable. La media que yo estoy consiguiendo de pips desde que la opero en real, que la llevo operando en real desde diciembre aproximadamente, no, enero, diciembre de 2013, enero de 2014, me está dando una media alrededor de 160 pips al mes. Eh, pero en el backtesting, que está hecho con bastante más tiempo, desde enero de 2013 en mi caso, o en el caso del autor también anterior, suele ser bastante rentable. Tienes meses de todo, evidentemente, y algún mes negativo, pero son los mínimos, son muy poquitos meses los que acabas perdiendo dinero con este sistema, y a largo plazo es rentable. Además, considero, me gustaría hacer un inciso aprovechando esta pregunta, que nuestro trading, nuestra estrategia que nos montamos para el trading, compuesta por distintos sistemas, como os he comentado, debemos siempre tenerla en cuenta para el largo plazo. No podemos pensar en ganar hoy porque mañana perderemos. Tenemos que pensar y marcarnos un tiempo, un primer objetivo, o un horizonte a 3 años de haber conseguido pues unos beneficios, haber conseguido pues llegar a alcanzar un primer objetivo, por lo cual siempre tenemos que ver nuestro trading como largo plazo. Así que ha sido muy buena pregunta, ya que coincide totalmente con lo que yo pienso, y esta estrategia yo la tengo incluida en mi trading por ese motivo. Siguiente pregunta. Muy bien, os voy a pedir, por favor, que no pongáis más preguntas por ahora hasta la siguiente ronda porque tenemos muchas y si no, no vamos a poder terminar. Muy bien, continúo. Dice Sans Martín, específicamente para buscar entradas ese día, sí o sí la primera barra de las 3:30 hora española, el ADX debe estar por encima de 25. Sí, sí o sí. Si está por debajo de 25, pues nos vamos a hacer otra cosa. Ahora que viene el veranito, nos podemos ir a la playa o cualquier otra cosa que está delante de pantalla. La primera barra, a las 4 de la tarde. Si el ADX está por debajo de 25, nos olvidamos de este sistema. Siguiente pregunta. Muy bien, pregunta José Manuel Arago. ¿Debemos tener en cuenta los datos económicos de las 4 de la tarde según suele oscilar mucho el valor? ¿Donde suele oscilar mucho el valor? No. El tema de fundamentales siempre van a ocasionar ruido. Unas veces nos favorecerán, otras veces nos perjudicarán, pero bueno, es ruido del mercado. Tenemos que pensar que sobre todo el Forex y este par también crea unas estructuras, una estructura de mercado. Una noticia nos puede llevar a que pues impulse donde debe ir el precio, o de lo contrario puede hacer ruido, haciendo parecer que le va a haber un cambio de tendencia. Pero si el sistema nos está dando una entrada y lo cumple con la estructura que estamos teniendo controlada con la acción del precio, no nos debe preocupar una noticia fundamental, porque si la noticia sale al revés de lo que tiene que hacer el mercado a largo plazo, por así decirlo, pues será recuperada para el mercado. O sea, el precio recuperará esos niveles y no debe perjudicarnos. Evidentemente, nos dará un vuelco al corazón si se nos pone negativa, pero nada más. Es como debemos pensar. Siguiente pregunta. Pide Manuel Díaz dice que lo del trailing stop no le queda claro, que si se puede explicar desde dónde entras. Si te parece, lo Ujú. explicamos sobre los gráficos mejor. Sí, 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 podemos explicarlo con los gráficos. Muy bien. Pregunta OSK4X. ¿Durante cuánto tiempo puedes tener una operación abierta? Bueno, la operación abierta puede estar hasta que tengamos una señal contraria. Yo he puesto el caso de que si al día siguiente
no nos ha llegado al take profit ni al nivel de protección y por lo contrario nos ha llegado, o sea, abre de nuevo a las 4 de la tarde, dándonos otra señal nueva. En el mismo sentido, debemos abrir una nueva y mantener la anterior ajustándola a los niveles. Eh, claro, si eso vuelve a pasar al día siguiente, pues evidentemente también. Mi máximo, teniendo una operación, me ha durado 2 días con este sistema. Es muy raro que ocurra un tercero. Yo el máximo que he visto hasta ahora han sido 2 días. Podemos ir a la siguiente pregunta. Muy bien, pregunta Oscar Palacio. ¿Esa franja horaria es recomendada por el mayor volumen de operaciones? Esa franja horaria es recomendada por el autor. Supongo yo no lo he mirado nunca. Sí, porque claro, el tema de los volúmenes en Forex ya creo que todos sabemos cómo va. Eh, entonces no lo he comparado nunca con el volumen que me da mi broker. Pero, pero bueno, entiendo que sí. Entiendo que a las 9:30 hora del este de Estados Unidos, pues se debe operar bastante con este par y entiendo que es por eso que este autor pues lo ha hecho así. Eh, en concreto, este par se suele mover durante todo el día y rara vez tiene poco volumen, porque la manera que se mueve es que tiene que tener mucho volumen. Siguiente pregunta. Muy bien. Pregunta Fran, ¿le has hecho backtest o la has probado solamente en real? Y si es así, ¿cuánto tiempo de backtest? Le he hecho backtest. El backtest lo he hecho desde 2012 hasta diciembre de 2013. Un backtest muy rentable, en verdad. Y la operación real, pues como he dicho antes, creo recordar que o desde final de diciembre o desde enero de este año, la operación real. Eh, me había hecho dos preguntas. ¿Cuál era la segunda, Luis? ¿Cuánto tiempo en caso de haber hecho backtest durante, me imagino que desde Bien, qué año? bien, pues ya lo he contestado. Desde 2012 hasta final de 2013 backtest y en real desde enero de 2014. Siguiente pregunta. Muy bien. Dice Manuel Díaz, si la operación no se ha terminado al siguiente día y no nos da señal contraria a las 3:30 hora española, ¿no podemos hacer una Si no nos da señal contraria a las 3:30 hora española. Bueno, nos tendría que estar dando o sea, sería a las 4, es muy importante, sería a las 4, es el cierre de la vela de las 3:30, ¿vale? Por lo cual a las 4 de la tarde. Y si no tenemos señal contraria, hacer una reversa, entiendo yo que se refiere a meternos al revés de cómo estamos. Eh, no tiene mucho sentido, no estaríamos siendo fiel al sistema. Es más, lo que nos puede ocurrir, y ocurre bastante muchas veces, es que al día siguiente no se ha cerrado la operación. Pero eso no quiere decir acabar en negativo la operación. Es decir, puede ser que llegue a las 4 de la tarde, el sistema, el ADX esté por debajo del nivel 25, lo que nos indicaría que no hay que operar este sistema y que nuestra operación del día anterior pues la tengamos en 40 o en 50 pips positivos. Bueno, tenemos que cerrar, hacer caja con los pips que tengamos en ese momento y ya está. Siguiente pregunta. Perfecto, dice Francisco García, entre las 3:30 y las 4 suele haber noticias. ¿Cómo las gestionas? Directamente no las gestiono. Es decir, me gusta saber las que están ahí y las noticias es algo que están ahí. Para mi trading no me deben afectar las noticias. Están ahí, moverán el mercado o no, porque por ejemplo ayer mismo con los datos de empleo de Estados Unidos era que el oro se moviera muchísimo. Dije, pues mira, a lo mejor tenía cortos y largos de diferentes sistemas en el oro y dije, pues mira, es posible que me lleve los take profits de todas las entradas, ¿no? Y no sucedió así. El oro se movió, volvió otra vez a su punto y ni me sacó mal ni me sacó bien. O sea, sigo ahí. O sea que las noticias, como he comentado antes,
están ahí, moverán el mercado, pero unas veces te benefician, otras te asustarán y otras pues sí que romperán la estructura del mercado y entonces te tendrás que ir, pero nada más. Siguiente pregunta. Muy bien, tenemos varias todavía. Vamos a intentar hacer un experimento, Javier. Con tu permiso, te desafío a intentar responderles a una frase y hacemos una especie de, como una metralleta. Vamos allá, a ver. Muy bien. Dice Roberto Bamondes, ¿cuántas señales se dan en un mes aproximadamente? Entre 14 y 20. Isidro Vera, ¿hay que esperar al cierre de la vela para entrar? Al cierre de la vela de las 4, al cierre de la, digo, perdón, al cierre de la vela que inicia a las 3 y media, a la que inicia a las 4 y acaba a las 4 y media, o la que inicia a las 4 y media y acaba a las 5. Muy bien, dice Siguiente. Manuel Díaz, pese a que es una pregunta recurrente, pero aplicada, preguntada de otra forma. ¿Ese sistema se podría utilizar en otro par que estuviera correlacionado? Eh, Vuelvo a decir lo mismo, no lo he probado. Para ello deberíamos coger y hacer un backtest. Animo incluso que podemos en el foro pues poner un hilo con cuando ponga la plantilla y los indicadores y que cada uno pues pruebe con otros pares y publique los resultados. Siguiente. Pregunta Sanes Martín, si se mantiene la entrada hasta otro día con otra señal en la misma dirección, ¿te refieres a que coincida el ADX o todos los indicadores? Que coincidan todos los indicadores. O sea, que cada X esté por encima de 25 y lo otro de largo o corto. Siguiente. Dice Francisco Vela, no parece muy complicado diseñar un EA para esas estrategias. ¿Sabes si existe algo parecido o te interesaría crear uno? Pues no tengo ningún expert advisor y nunca he usado ninguno, así que no sé si es complicado o no. Podría ser bueno. Siguiente. Es la misma pregunta que hacía Erazo más adelante. Dice Iván Erazo de nuevo, esa misma operación de menos 100 en mayo, ¿no se te llevó todas las ganancias obtenidas anteriormente? Fue la tercera operación del mes. Estaba negativo. Siguiente pregunta. Dice Alejandro Figueroa Bustos, ¿es recomendable incrementar posiciones si el día anterior entramos y hoy vuelve a dar señal? Sí, de hecho hay que hacerlo. Siguiente. Dice Jaime Schwalm, bueno, discúlpame Jaime si no pronuncio bien tu apellido, dice, por el tema del horario, como nos confunde por diferentes horarios, ¿podríamos hablar de un horario universal? Por ejemplo, hora de apertura de Londres, 3 horas después de la apertura de Tokio, 1 hora antes del cierre de Americana, etcétera. Bueno, sería media hora después bueno, eh, no sé, nunca he tenido ese problema. Yo sé que es a las 3 y media hora española y hice la conversión el primer día que empecé a usar este sistema y ya sé que a partir de ahí siempre es así. Siguiente. Muy bien. Con tu permiso, te voy a hacer la siguiente pregunta. Voy a poner una herramienta en el chat para que podáis ver la hora exacta. Es 3 y media hora española, que es hora centroeuropea. Ahora os pongo en el chat un enlace que os va a ser muy útil. Dice Oscar Duque, para hacer backtesting, ¿te confías en los datos de tu plataforma o cargas datos de otro broker? Lo cargo yo tengo dos brokers, tengo cuentas en dos brokers y lo comparo con los dos brokers. Y bueno, si me coincide más o menos, pues eh, es bueno. Normalmente pensad que el precio, si son dos brokers más o menos buenos, evidentemente, el precio va a estar ahí. Puede haber alguna pequeña diferencia con alguna sombra y demás, cosa que indicaría que el broker es algo extraño, pero no, lo que es el precio, donde los niveles del precio suelen ser los correctos. Y como operamos a barra cerrada, no nos debe preocupar. Siguiente. Muy bien. Os he puesto en el chat ya un enlace. Ahí tenéis que seleccionar vuestra región horaria y ya con eso podréis ver a qué hora es en cada región del mundo. Dice por último Nora Montoya, si a las 3, es la última pregunta, si a las 3 y media vemos que las condiciones se cumplen para una entrada, ¿no podemos entrar? ¿La estrategia está hecha solo a partir de las 4? Sí,
Es decir, la estrategia está hecha a partir de las 4. ¿Podemos entrar? Bueno, sería una nueva aventura. Las pruebas están hechas a partir de las 4. ¿Qué nos puede ocurrir por entrar antes? Pues que estemos entrando en un nivel en el que desde ese nivel pues no nos vaya a llegar al take profit o no nos vaya a llegar al trading, al trading stop para la protección o que nos llegue al stop loss y si hubiéramos accedido a las 4 de la tarde pues resulte que no hubiera saltado el stop loss. Claro, cambiar la hora al sistema te puedo provocar, en el caso de que perjudiques, desconfianza en tu trading, desconfianza en el sistema. Lo mejor es hacer caso, ser fiel. Y si queremos cambiar algo porque nos vaya mejor por nuestro trabajo, por lo que sea, entonces hay que volver a empezar de cero y volver a testearlo todo. Siguiente pregunta. Ah, era la última, Hemos perdón. terminado. Si puedes continuar, Javier. Gracias. Muy bien. Vamos a ver.